Bienvenidos a una nueva edición de Chat Económico por Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta ocasión, para hablar de lo acontecido en los últimos días en la economía a nivel nacional, ¿por qué no también algo a nivel internacional? Hemos tenido un poco de todo, como siempre ocurre en la Argentina. Algo de presupuesto, nuevamente Fondo Monetario Internacional con ciertas novedades, algunas reuniones también desde el punto de vista gubernamental y el sector privado para ver qué puede llegar a ocurrir con los congelamientos de precios. Sabemos que se vienen las fiestas y hay mucha preocupación por el aumento de algunos productos, fundamentalmente la carne, en los últimos días. ¿Y qué puede pasar a partir del 7 de enero? Sabemos que hay un congelamiento que se dio en su momento de manera unilateral por parte del gobierno, allá por el mes de octubre, hasta el 7 de enero. Y a partir de ahí veremos qué es lo que ocurre. El ministro Guzmán ha dejado trascender que se vienen nuevos acuerdos en este sentido para ver de qué manera, según la visión del gobierno, pueden atacar o combatir la inflación, que también dijo el propio ministro es la principal preocupación que tienen hoy en día. Novedades con respecto al Fondo Monetario Internacional. Hubo una misión por parte de Argentina que han acercado posiciones con el staff técnico del FMI, en principio para de alguna manera ver cómo aceitan un poco este acuerdo al que quiere llegar Argentina con el FMI y lograr este tiempo de gracia y extender un poco más el plazo de devolución de estos 44.000 millones. Por ahora, el tema de las sobretasas no ha salido favorable a la Argentina. El FMI ha dicho que el año que viene no lo va a tratar, con lo cual Argentina tiene que tener en cuenta ese monto para empezar a hacer frente también a partir del año que viene. Para esto y para muchos otros temas, hoy tenemos la visita nuevamente, el placer de tener a un economista prestigioso a nivel nacional como es el señor Aldo Abraham. Un placer, Aldo, como siempre. Gracias por estar. Un gusto para mí. Muy buenas tardes. Bueno, un poco hacía introducción a las novedades que han habido con respecto un poco al Fondo Monetario, el acercamiento que hay, que parece una novela, esto entre Argentina y el FMI, que no logra por ahí quizás este acuerdo, ni tampoco Argentina avanza en lo que está pretendiendo el fondo. ¿Cómo ves esta novela que estamos viviendo? Mirá, yo soy de los que viene ya apostando hace tiempo a que vamos a tener un acuerdo con el fondo, fundamentalmente porque no parecería haber margen para que el gobierno no cierre uno allá por marzo del año que viene. Tenemos vencimientos por más de 5 millones de dólares, parte con el Fondo Monetario Internacional y otra parte con el Club de París, ese vencimiento que se postergó su pago en junio de este año. Y claramente la Argentina no tiene ninguna forma de pagar esos 5.000 millones de dólares, más de 5.000 millones de dólares, así que entraríamos en cesación de pagos. Eso significaría que a partir de allí nuestro país se quedaría casi sin crédito comercial. Los bancos comerciales que financian el comercio exterior en el mundo lo cortarían. Y es más, el gobierno perdería su principal fuente de financiamiento hoy, que son otros organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID. En conclusión, nos volveríamos parias, así que eso sería casi un suicidio. Al otro día empezaríamos una fortísima crisis. Dudo que el gobierno quiera entrar en algo así. Y por el otro lado, como para bailar un tango se necesitan dos, la realidad es que el Fondo Monetario Internacional tampoco quiere que la Argentina entre en cesación de pagos porque somos su principal deudor. Así que lo más probable es, más allá de que obviamente va a haber un tira y afloje hasta último momento, es que se llegue a un acuerdo que va a tener condiciones mínimas, que lo que le va a pedir seguramente el fondo es un Excel al gobierno diciéndole cómo van a ir reduciendo el exceso de gasto que hoy presenta el Estado, y para eso estimarán alguna pauta de crecimiento sostenido en el tiempo desde el gobierno, y eso hará, según ellos, crecer la recaudación como para, sin bajar mucho el gasto, digamos, eliminar ese exceso que existe hoy. Por otro lado, también le van a pedir que flexibilice el cepo. Seguramente el gobierno lo que va a hacer es estimar cuánto va a crecer hacia adelante y mucho las exportaciones para comprar reservas y eliminar el cepo.
y algunas metas en términos de monetario, cosa de que baje la inflación. La realidad es que, dado que no se van a acordar reformas estructurales, reformas que resuelvan los problemas de fondo de la Argentina, la posibilidad de crecer en el tiempo es nula. Claramente, yo creo que en el segundo semestre del año que viene, en algún momento vamos a volver a entrar en una recesión. Así que las metas seguramente de exceso de gasto no se van a cumplir. Las posibilidades de que aumenten las exportaciones con cepo también son nulas, nunca han subido. De hecho, este año van a ser más bajas en términos de cantidad que en 2019. Si van a ser altísimas, simplemente va a ser porque aumentaron muchísimo los precios internacionales de nuestras exportaciones, pero se espera que hacia adelante bajen, o sea que realmente tampoco se van a cumplir las metas o las estimaciones de exportaciones y por lo tanto lo que se espera en términos de compra de reservas. Y tampoco creemos, porque no va a haber financiamiento que se cumplan con las metas monetarias, para necesitar financiarse el impuesto inflacionario. O sea que vamos a otro acuerdo que, si bien va a existir, y eso es bueno, peor es nada, entraríamos en marzo o en abril en default, vamos a otro acuerdo más de los tantos que hemos tenido y que ninguno hemos cumplido, ¿no? Sí, tal cual, y un poco lo dejaste trascender, que me gustaría que lo habláramos por ahí en el siguiente bloque, pero también está claro que el proyecto de presupuesto que ha enviado el Gobierno Nacional al Congreso no tiene contemplado el pago al Fondo Monetario Internacional el año que viene, en sintonía un poco con lo que mencionabas recién. Aprovechamos para hacer una brevísima pausa y continuamos en el segundo bloque. Segundo bloque de Chat Económico por Señalú, conversando con Aldo Abraham sobre la realidad económica argentina. Recién hablábamos un poco, Aldo, de este acuerdo que estaría al caer con el Fondo Monetario Internacional. Se están acercando las posiciones, pero dejate trascender algunas de las metas a las que tiene que Argentina comprometerse. Una de ellas, y lo escuchamos al presidente de la Nación horas después de las elecciones, de un plan económico plurianual. ¿Consideras que Argentina tiene margen hoy para un plan económico de este tipo? Mira, claramente cuando uno acuerda con el fondo no lo hace por un año. De hecho, este acuerdo que vamos a cerrar va a ser de 10 años. Así que hay que darles un horizonte de lo que uno piensa que va a suceder en la Argentina y cómo piensa que esas metas se van a cumplir. Más allá de que debo reconocer el cumplimiento, estimar en tan largo plazo, 10 años, lo que le va a pasar a la Argentina es casi imposible. Hoy los consultores estiman como mucho hasta 2023, nadie estima con seriedad después de esa fecha. Pero bueno, es lo que también aparece dentro del presupuesto, ¿no? O de la discusión del presupuesto. La verdad es que me llamó mucho la atención y que se pusieran a discutir cuáles son los números de esas estimaciones bases, ¿no? Porque la verdad es que pueden diferir muchísimo. Lo que uno quería ver es más bien el contenido del presupuesto, donde si es factible de alguna forma y con las estimaciones que tenga cada uno de cumplir lo que se está pautando en términos de reducción del exceso de gasto. Y por otro lado, en definitiva, ¿quién va a ser el que va a sufrir el costo de esa reducción? En ese sentido, el objetivo que se ha planteado el gobierno en el presupuesto de tener simplemente un exceso de gasto primario de 3,3% del PBI es bastante austero, ¿sí? Se puede cumplir con menos de un punto porcentual del PBI de reducción o de gasto o de aumento de los ingresos. Probablemente tenga que ser con reducción de gasto, y ahí es donde, bueno, esperemos que, según pareciera figurar en el presupuesto, ese ajuste se haga más bien por el lado de las tarifas públicas, ¿no? Porque hasta hace 5 o 6 meses toda la austeridad
del gobierno nacional, porque no podía hacerse de los recursos para financiar su gasto, lo se vino haciendo con los jubilados, ¿no? Eso cambió simplemente para llegar a las elecciones con los jubilados un poco más contentos y votando al gobierno, pero eso no puede ser. La realidad es que yo vivo acá en la capital federal. Para que ustedes se den una idea, a mí, ustedes, los contribuyentes, me están pagando más del 70% de lo que consumo de electricidad. Yo voy a trabajar en medios de transporte públicos, me están pagando más del 80% de lo que cuesta el transporte público que yo uso. Me parece un poco injusto, como ha sucedido hasta ahora con el congelamiento. Encima tiene un costo para los contribuyentes, para el Estado creciente, ¿no? Porque los costos de las empresas suben y yo los pago siempre lo mismo. Así que evidentemente los contribuyentes, ustedes, me pagan cada vez más de mi tarifa de servicios públicos, que lo hagan los jubilados, gente que haga el ajuste, gente que la verdad es que está en peor posición económica quizás que yo, ¿no? Es cierto que todos aquellos que somos de clase o de ingresos medios acá en la capital federal, vamos a sufrir el ajuste, obvio, ¿sí? Pero quizás nosotros lo vamos a sufrir en términos de dejar de consumir algunas cosas que son prescindibles. Por ahí tendremos que salir menos a comer afuera o ir al cine. Pero hay gente que realmente ha estado sufriendo la austeridad del Estado y siendo, digamos, de gente de bajo ingreso, como la mayoría de los que están hoy en el sector pasivo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y un poco el ministro también hablaba del crecimiento en la Argentina y hablaba de que Argentina ya estaba despegando, que íbamos a tener un crecimiento este año por arriba del 8%, para el año que viene se habla de un crecimiento del 4%, y por ahí un poco generaba la duda, crecer con esta disparidad que hay en la economía, con estos niveles de inflación que la verdad que son elevadísimos, por arriba del 50% anualizado. Incluso hablan del año que viene, que sería, según el presupuesto, apenas por arriba del 30%. ¿Esto cómo lo ves desde el punto de vista económico que termina de impactar? Mira, yo lo que creo es que este año incluso la recuperación económica, porque es eso, va a rondar 10,5%. O sea, pero eso es fundamentalmente porque los argentinos hemos tenido mucha suerte, en el sentido de que los precios internacionales de nuestras exportaciones, particularmente de nuestras exportaciones, han subido en forma fenomenal debido a que los bancos centrales de los países desarrollados han estado dándole a la maquinita también en forma fenomenal. Ahora, esto está generando subas de precios que están preocupando a todos los países desarrollados. Estamos hablando, en principio, obviamente, de subas de precios que serán 7% anual, ¿sí? Para que la gente entienda que es todo macana lo que dice los ministros cuando hablan de que acá estamos importando inflación. Estamos hablando de niveles de inflación hoy de alrededor del 52% en la Argentina. O sea, eso no se justifica claramente en ninguna inflación internacional. Pero bueno, en estos países sí está pasando, tanta emisión también les está generando inflación, porque ellos son más moderados, obviamente. Sí, de hecho Estados Unidos está preocupado con niveles de inflación que están prácticamente en el 7% anual. Exactamente, nosotros no nos preocupamos hasta que llegan al 7% mensual, parece. Pero bueno, la realidad en todo caso es que esto se va a revertir, este escenario internacional que implicó un aumento de sueldo espectacular en Argentina y por lo tanto una capacidad de crecer en nuestra demanda interna impresionante, se va a revertir durante el año que viene, porque justamente toda esta política monetaria tan expansiva de estos bancos centrales también se va a revertir. Así que hacia adelante la posibilidad de que la Argentina crezca muy fuerte, más allá de algo que se llama arrastre, nosotros vamos a crecer entre puntas, ¿sí? Durante este año, tanto que el año que viene es muy probable que estemos quizás cerca incluso del 4% de crecimiento, pero va a ser con un primer año en el cual vamos a tener un crecimiento desacelerándose y en un segundo semestre en el cual vamos a empezar nuevamente a entrar en recesión, porque si bien hemos logrado recuperarnos de la pandemia,
Lo que no hemos logrado todavía, ni siquiera hemos encarado resolver, es el tratamiento que vamos a necesitar para curar, ¿sí?, esas enfermedades persistentes que nos metieron en terapia intensiva, esa crisis de credibilidad previa a la pandemia que teníamos. Eso ni lo hemos encarado y por eso es que las perspectivas de crecimiento, de recuperación que yo tengo son tan cortas, ¿no? La economía argentina, el sector privado productivo no aguanta más sin que se hagan, sin que se curen estos problemas de fondo que tiene hoy el país en su estructura económica. Tal cual, tal cual. Y aprovechamos para hacer un brevísimo corte y vamos al último bloque con más análisis. Tercer y último bloque de Chat Económico por Señal U, conversando con Aldo Abraham sobre la realidad económica argentina. Recién nos hacía mención a lo que está ocurriendo con la inflación también a nivel mundial, porque es cierto que la inyección monetaria que han generado muchos países en el 2020 y parte del 2021 para combatir esta situación de pandemia y los estragos que generó en la economía, están empezando en algunos aspectos a mostrar en los índices inflacionarios sus rezagos. Y evidentemente recién hacíamos mención a Estados Unidos, incluso mismo Brasil con preocupación porque está por llegar al 10% interanual, Chile mismo, pero bueno, el caso de la Argentina es un caso bastante particular. Aldo, la consulta siguiente tiene que ver con el propio gobierno ha mencionado que va a continuar el año que viene con los congelamientos. Va a intentar seguir acordando con el sector de los medicamentos, el sector de los alimentos. Esto pareciera ser que no entra dentro de un plan de estabilización los congelamientos o los acuerdos de precios. A ver, vos mismo decías hoy, excepto Venezuela y Brasil, y nosotros, por supuesto, todos los demás países, y en el caso de Brasil, tienen hiperinflación, pero en el caso de Brasil estamos hablando de una inflación que supera los 2 dígitos, pero ahí no más. El resto de los países de la región tienen un dígito de inflación y la gran mayoría de ellos tienen menos de 6% de inflación anual, ¿sí? Aclaro. Sí. Con lo cual podríamos llamar por teléfono o el presidente podría llamar a sus colegas de estos países y preguntarles cómo hacen para que los congelamientos de precios que tienen funcionen y no como acá, que pareciera que no funcionan, ¿no? Porque no estamos logrando los mismos resultados. Es muy probable que del otro lado traten de contener la risa, porque en esos países no hay congelamiento de precios. Entonces, ¿cómo hacen para tener inflación baja? Lo que van a escuchar en realidad es que los bancos centrales de esos países que tienen inflación baja, en realidad son bancos centrales cuya prioridad es respetar a sus ciudadanos dándole una moneda estable y confiable. Y que por eso tienen esos niveles tan bajos de inflación, ¿no es cierto? 5, 6% como mucho. En cambio, cuando uno mira a la Argentina, lo que uno ve es que acá la prioridad siempre del Banco Central ha sido no respetar a los ciudadanos dándole una moneda estable y confiable, sino financiar los excesos de gasto del gobierno. Entonces es imposible que los argentinos tengamos una moneda que sea estable y confiable, porque ¿cómo se hace esto? El Banco Central, cuando el gobierno necesita gastar de más, lo que hace es produce un papelito de color, que llamamos peso, se lo da, y mágicamente el Estado parece que puede gastar más. Y eso no es mágico. Lo que está sucediendo es que los argentinos no demandamos esos papelitos de colores porque sabemos que cada vez van a valer menos, y como pasa con cualquier cosa, ponele naranjas, que vos produzcas más de lo que la gente quiere, las naranjas van a bajar de precio. Y acá lo que estamos hablando entonces es de que los pesos que nosotros tenemos en el bolsillo ahorrados o cobramos nuestros sueldos pierden poder adquisitivo. Y ese es el poder adquisitivo del cual se apropia el Banco Central, por eso se llama impuesto inflacionario, algunas veces lo van a escuchar así, y se lo transfiere al gobierno para que gaste más. Pero acá viene la mala noticia, sí, el gobierno gasta más, pero a nosotros nos quitaron poder adquisitivo, con lo cual nosotros vamos a ser más pobres y vamos a gastar menos.
Y lo peor es que cuando vos quieras ir a comprar algo al supermercado, en un tiempo vas a ir con tus pesos, o te vas a querer llevar una lata de algo y el señor te va a decir, mire, discúlpeme, pero esos pesos que usted me quiere dar, ¿sí? Resulta que valen menos y eso que se quiere llevar vale lo mismo que antes, así que denme más pesos. Y cuando llames el gasista para que te arregle el calefón, el gasista te va a decir, mire, discúlpeme, pero mi trabajo vale lo mismo que antes y usted me quiere dar esos pesos que valen menos, denme más pesos. Y eso es lo que nosotros llamamos, o así visualizamos, en definitiva, esa inflación, que en realidad no es otra cosa que la pérdida de poder adquisitivo de nuestros pesos. Y en la medida que los gobiernos sigan priorizando, como lo han hecho todos hasta ahora, gastar de más, yo veo bastante difícil que nosotros logremos alguna vez ser un país en el cual realmente el Banco Central tenga una prioridad como la que tienen en otros, que es respetar a los ciudadanos y darles una moneda estable y confiable. Vamos a seguir teniendo que resignarnos a tener inflación alta. Sí, lamentablemente va a seguir siendo ese problema porque ya vimos y hablábamos recién del presupuesto del año que viene que tiene un nivel de inflación en promedio por arriba del 30%. Y si uno mira los últimos 4 o 5 años, incluso el año de pandemia, que Argentina, según el INDEC, tuvo un 36% de inflación, cuando la verdad que el mundo no tuvo actividad económica y Argentina tuvo cuarentenas obligatorias. Y eso es lo que termina generando toda esta situación que venimos viviendo en la Argentina y que la verdad la venimos padeciendo, como dicen muchos. Desde ya, Aldo, muchísimas gracias por haber estado en Chat Económico nuevamente. Siempre es un placer, un gusto y seguramente estaremos en contacto en otra oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, si no nos vemos, que tengan felices fiestas y un feliz 2022. Gracias, muchas gracias igualmente. Hablamos con Aldo Abraham, economista de Libertad y Progreso, sobre la realidad económica nacional. También mencionó algo de los precios internacionales, lo que viene ocurriendo, las posibilidades que tiene Argentina, incluso de crecimiento en el 2022, que ya estamos relativamente cerca. En base a esto también mencionaba el hecho de que Argentina está muy cerca de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, en la práctica yo creo que Argentina antes de fin de año va a firmar un preacuerdo con el FMI que le dé la posibilidad de seguir negociando técnicamente hasta mediados de marzo del año que viene y genere cierta tranquilidad. Esto es bueno para la Argentina porque ni lo tiene contemplado en el presupuesto ni tampoco tiene los dólares como para hacer frente a estos compromisos a partir del año que viene, tanto con el Fondo Monetario Internacional como con el Club de París por el otro lado. Como siempre, muchísimas gracias por haber estado nuevamente en Chat Económico. Será seguramente hasta el próximo programa, hasta el año que viene, porque hemos terminado un nuevo ciclo. Le agradecemos haber estado siempre, haber participado, haber visto, haber analizado con nosotros los distintos programas y será, como dije, hasta el año que viene. Felices fiestas y buen 2022.